Qué bueno es alabar a Dios, ¿verdad? Alabar al Señor por su gran salvación que nos ha dado. Y también por la seguridad que tenemos de que pronto viene a buscarnos. Para entonces seguir cantándole en el cielo, ¿verdad? Y alabar su nombre por toda la eternidad. Buenas noches. Un placer saludar a todos ustedes, tanto los aquí presentes como aquellos que están viendo el programa a través de la transmisión de 3ABN. Mucho gusto. Un saludo también a mi esposa, que estoy seguro me está mirando. Un placer estar aquí en esta iglesia. Y también agradecer a 3ABN por darnos la oportunidad de venir y conversar unos minutos con ustedes acerca de un tema tan glorioso como es la segunda venida de Cristo Jesús. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de San Mateo. El libro de San Mateo. Vamos a leer en el libro de San Mateo, en el capítulo 24 del libro de San Mateo. Y vamos a leer el versículo 44. San Mateo, capítulo 24, y vamos a leer el versículo 44. San Mateo 24, 44. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Nosotros entendemos que el intento de fijar día, fecha, hora, a un año para la segunda venida de Cristo Jesús es podríamos decir, una necedad. Sabemos que si hubiese sido necesario para nosotros, para el cristiano, para el pueblo de Dios, conocer estos detalles que tienen que ver, ¿verdad?, con la fecha de su segunda venida, el día, la hora, si Dios hubiese querido que nosotros supiéramos, Él lo hubiese revelado, ¿sí o no? Pero yo estoy seguro que Él no lo hizo porque nos ama. Dios nos reveló el día de su segunda venida todavía porque Él nos tiene amor. Yo estoy casi seguro que si el Señor nos hubiese dicho el día de su segunda venida, prácticamente ninguno de nosotros fuera al cielo. Hoy, ¿por qué?, dirá usted. ¿Saben? Nosotros dejamos generalmente las cosas para última hora, ¿sí o no? Algunos posiblemente tienen un hermano, un papá, una mamá, un esposo, una esposa, un hijo, una hija, un amigo que lo invita a la iglesia, busca al Señor y dice, no te preocupes, yo lo voy a hacer, yo lo haré, yo buscaré al Señor, yo me entregaré, espera que esto, espera aquello, espera lo otro, yo voy a buscar al Señor. Imagínense ustedes si se supiera el día de la segunda venida de Cristo Jesús. Todo el mundo dijera, bueno, yo sé cuándo Él viene. Así es que una semana antes yo voy a arreglar mis asuntos con Dios. Además, voy a hacer 2 días antes. Por eso el Señor, yo creo, no nos dio la fecha de su segunda venida, porque nos ama y quiere que nosotros vayamos al cielo. Porque nosotros no tenemos ningún tipo de control sobre el futuro, sobre el mañana. Y por eso entonces tenemos que estar simple y llanamente pendientes, preparados para la segunda venida cada día. Ahora, hay 2 asuntos que nosotros como estudiantes de la Biblia y específicamente como adventistas del séptimo día, hay 2 asuntos por los cuales nosotros debiéramos sentirnos felices en relación a la segunda venida de Cristo. Una es, pocos días antes de la segunda venida de Cristo, el Señor dice en el conflicto de los siglos, Elena White, en la página 698, que pocos días
pocos días antes de la segunda venida, el Señor nos va a anunciar el día y la hora de la segunda venida. Conflicto de los siglos. Página 698 dice lo siguiente. Oigan bien. Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios escucha con los ojos levantados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no los pueden mirar, y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios, guardando, santificando su sábado, se oye un inmenso grito de gloria. ¿Cuándo sucederá eso? Si usted tiene el libro El conflicto de los siglos o El gran conflicto, búsquese un capítulo que se titula La liberación del pueblo de Dios. Léase ese capítulo y usted encontrará no solamente esta información, va a encontrar informaciones lindas que tienen que ver con la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Cuándo sucederá este asunto? Habrá un periodo en la historia cuando los seres humanos, aunque quieran buscar al Señor, ya no podrán. Es lo que conocemos como el final del tiempo de gracia. Ya no podrán. Habrá un momento de dificultad para aquellos que hemos seguido al Señor. En esos días de dificultad, pocos días antes de la segunda venida de Cristo, entonces los hijos de Dios que le han buscado y se han entregado a Él y se han preparado para su segunda venida, van a escuchar eso. Dice que serán como truenos a los oídos de los impíos, de los que no estén preparados, pero para los hijos de Dios será la voz de Dios anunciando el día y la hora de la segunda venida de Cristo. Yo le invito a usted que se prepare, le busque y entregue su vida al Señor, para que entonces pueda escuchar esa voz, la voz de Dios, diciendo el día y la hora de la segunda venida. Otro asunto por lo cual nosotros tenemos que estar contentos, tranquilos, felices, satisfechos, vamos a decir, es que tenemos suficiente información revelada en la palabra de Dios a fin de conocer la certeza y la cercanía de la segunda venida de Cristo Jesús. O sea, no sabemos el día y la hora, pero sí sabemos los acontecimientos que rodearán la cercanía, no solamente la certeza, sino la cercanía de la segunda venida de Cristo Jesús. Y nosotros sabemos que está cerca, que viene pronto, porque vemos lo que está sucediendo. Nosotros queremos basar el estudio esta noche en ese versículo que leímos. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir. ¿A qué hora dice allí? A la hora que no pensáis. A la hora que no pensáis. Vamos a hacer en esta ocasión un análisis invertido de este texto. Vamos a comenzar con la segunda parte del texto y terminaremos entonces con la primera parte. Este texto es parte del Sermón del Monte de los Olivos de Cristo Jesús. Él predicó ese sermón, su último sermón registrado en la Biblia, aunque Juan dice que Cristo Jesús escribió y habló y hizo tantas cosas que los libros no podrían caber en la tierra si se fuera a registrar todo lo que dijo y todo lo que enseñó. Este es el último registrado, ¿verdad? Sermón del Monte de los Olivos. Todo relacionado con la segunda venida. Todo relacionado con la ratificación del reino, de su reino, en su segunda venida. Fue predicado a los discípulos, todos estaban allí rodeándoles, escuchando lo que decía, y presenta un contraste en ese sermón entre aquellos individuos que le buscan, que le esperan, y que nos preparamos para su segunda venida, y otros que ni siquiera piensan en eso.
Él presenta en el Sermón del Monte de los Olivos, su segunda venida, un contraste entre dos grupos de gente, aún dentro de aquellos que dicen que le buscan y que le conocen. Y nosotros tenemos una parábola muy clara, y es la parábola de las 10 vírgenes. Y entonces él quiere señalar que a pesar de una gran multitud de gente que no le busca, él tiene un pueblo que sí estudia, que sí le busca. Y a ese pueblo él nos dice, recuerden, el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Vamos ahora a entender esta expresión, a la hora que no pensáis. Y antes de nosotros poder ahondar en esa expresión, vamos a ver otros asuntos que Cristo mencionó dentro de ese sermón del Monte de los Olivos, el sermón acerca de su segunda venida. Él, por ejemplo, dijo, de la higuera aprended las parábolas. Cuando ya sus hojas, ¿verdad?, dice que crecen y sus frutos están debajo, entiende entonces que cuando sus hojas crecen, el verano está cerca. Dice, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, a las puertas. De cierto os digo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y también dijo, y de cierto os digo, no pasará esta generación. O sea, él quiso enfatizar el hecho de la situación que los seres humanos, que el mundo, que la historia de esta tierra se encontraría para el tiempo de su segunda venida. Pero por otro lado, otra vez dice, empero, el día y la hora nadie lo sabe. Entendemos entonces que Cristo Jesús quiso hacer una especie de balance entre la realidad de los acontecimientos, que aquellos que estuviéramos vivos al final de este mundo, cuando viéramos las profecías cumpliéndose, él quería hacer un balance entre esa realidad, su cercanía, la cercanía de su segunda venida, el estar alertas, pero también prevenir el hecho de que nosotros no pongamos a calcular tiempo, hora, día. Pero en esta expresión, el Señor Jesús va un poquito más profundo al hecho de que dijo, el día y la hora nadie lo sabe. Él va un poco más profundo. ¿Qué es lo que él dice aquí? Noten, ¿qué es lo que él dice? Porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no, ¿qué? Que no pensáis. A la hora que no pensáis. En otras palabras, a pesar de que el mundo estaría viviendo dentro de una convulsión en prácticamente cada una de las actividades de la vida, social, política, económica, a pesar de todo eso, muchos no estarían dando la atención a los acontecimientos y relacionándolos con el fin del mundo y la segunda venida de Cristo. Ahora, lo interesante es que cuando Cristo habló allí, ¿saben? Él le habló a sus discípulos. En otras palabras, nos habló a nosotros, aquellos de nosotros que estudiamos la palabra, que le hemos buscado y que decimos que le hemos aceptado como nuestro Salvador personal. Sí. Fíjense, dice él, el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Noten ustedes que hay diferencia entre no saber y no pensar en ello. Porque a veces nosotros sabemos cosas, pero no pensamos en eso. Es más, a veces ni siquiera nos importa pensar en eso. Hay diferencia. El no pensar en una cosa va mucho más profundo que el no saberlo. Y entonces,
Cristo quiere llamar nuestra atención al hecho de que no solamente no saberle el día y la hora, sino que lo que Él dejó predicho era para que nosotros comenzáramos a pensar seriamente en estar preparados. Ahora, yo creo que debemos pasar unos minutos y ver de forma general en qué tratar de meditar brevemente en qué tiempo realmente nosotros estamos viviendo como humanidad en la historia de este mundo y también en los planes de Dios para salvar a la humanidad. Y entonces pensar, meditar seriamente a ver no solamente dónde estamos en relación a la historia de este mundo y los planes de Dios para salvar a la humanidad, sino también dónde nos encontramos nosotros como individuos. Para eso nosotros tenemos que ir al libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis en el capítulo 6. Y antes de que comencemos a leer, les voy a dar un pequeño cuadro del contexto en el cual se va a desarrollar el capítulo 6 de Apocalipsis. Miren, el contexto de este capítulo 6 comienza realmente en el capítulo 4, sigue todo el 4, sigue el 5, entonces el 6, 7 y termina en el versículo 1 del capítulo 8. Ese es el contexto. Se habla de unos sellos que tienen que ser abiertos. Se encuentra que nadie puede abrir los sellos, pero Juan finalmente recibe la buena noticia de que el Cordero de Dios sí puede abrir los sellos. Son 7 sellos. Los sellos simbolizan los diferentes periodos de tiempo que la iglesia cristiana viviría, comenzando con el tiempo de Cristo y siguiendo hasta el final del tiempo. Y claro, los periodos de tiempo que viviría la iglesia indudablemente están en relación directa con la existencia del mundo y el cumplimiento del tiempo. Y Cristo, que es el Cordero, puede abrir los sellos porque como tienen connotación profética de tiempo, quien controla la profecía es Cristo Jesús, porque Él es el dueño de la profecía. Él lo controla. Dentro de los dones espirituales, Él le da los dones a la iglesia, pero el de la profecía lo controla. Para que nadie vaya a inventarse cosas en relación con profecía y tiempo que Él no ha enseñado ni tampoco ha dicho. Por eso entonces se ve que Él abre los sellos. Eso se encuentra en capítulo 4, capítulo 5, pero a nosotros nos interesa el capítulo 6, donde comienzan a cumplirse o a abrirse los sellos, a indicar entonces qué significa cada sello dentro del periodo dentro del periodo profético que viviría la iglesia. Muy bien, vamos entonces a comenzar a leer. Versículo 6. Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes diciendo como con voz de trueno: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado en él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Muy bien, ese primer sello representa el primer periodo de la iglesia cristiana, simbolizado por un caballo blanco. La iglesia entonces es una iglesia que sale a triunfar, y va desde el año 31 de Cristo hasta el año 100 de Cristo.
Vamos entonces a obviar algunos versículos aquí. Vamos ahora a leer el versículo 4. Versículos 3 y 4. Y cuando él abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y ve. Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros, y le fue dado una gran espada. El segundo sello, el segundo periodo de la iglesia cristiana, simboliza entonces la iglesia perseguida, y va desde el año 100 hasta el año 313 de Cristo. Ahora, noten ustedes, en el primero está la iglesia que triunfa. En el segundo está la iglesia perseguida. Ahora, la iglesia perseguida en ese periodo, es el segundo periodo de la iglesia cristiana, es una iglesia perseguida por el gobierno, por el imperio. Fue cuando el imperio romano comenzó a perseguir a los cristianos. Y va desde el año 100 de Cristo hasta el año 313. Seguimos con el tercer sello. Y cuando él abrió el tercer sello, versículo 5, oí el ser viviente que decía, ven y ve, y miré aquí un caballo negro, y el que estaba sentado en él tenía una balanza en su mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. El tercer sello simboliza entonces tercer periodo de la iglesia cristiana, que va desde el año 313 hasta el año 538. ¿Está bien? La iglesia que transige, la iglesia que vende el mensaje, la iglesia que comienza a ceder. La persecución no doblegó la iglesia, pero entonces la comodidad social afectó más a la iglesia que la persecución. La iglesia comenzó a acomodarse, y entonces la iglesia deja la pureza del mensaje, y por eso habla allí de una balanza, ¿verdad?, que vende. La iglesia comienza a negociar sus asuntos, sus doctrinas, etcétera, etcétera. Se introducen un montón de doctrinas raras. Inclusive en ese tiempo es cuando se cambió la adoración del verdadero día de reposo, el séptimo día, sábado, se cambia para la adoración del primer día, domingo, que era totalmente en contra de la palabra del Señor. Muy bien, esa es el tercer periodo. Entonces el cuarto sello, versículo 7, y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y ve. Y miré aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta bestia de la tierra, sobre las 4 partes de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Ahora tenemos la iglesia siendo perseguida por la iglesia. La primera persecución fue la iglesia perseguida por el gobierno. La segunda persecución, porque cuando la iglesia transige en el tercer sello, hubo fieles que se mantuvieron firmes en el Señor. Pero la iglesia que transigió, que apostató ahora, se va de la doctrina sana y comienza esa iglesia, esa parte de la iglesia, a perseguir a la iglesia real, la iglesia verdadera. De paso, yo quiero que ustedes recuerden algo como estudiantes de la Biblia y como adventistas del séptimo día. Recuerden que al final de este mundo habrá una combinación donde el gobierno se combinará con la iglesia apóstata también. Y entonces van a perseguir a la verdadera iglesia de Dios. Allá pasó que la iglesia primero fue perseguida por el gobierno, y después la iglesia fue perseguida por la misma iglesia, pero al final habrá la combinación. Eso es claro en la palabra del Señor, no solo en la Biblia, sino lo que el Señor dice a través de Elena White. Y si usted no tiene, de paso, El conflicto de los siglos, búsqueselo y léalo, que ahí está todo claro. Ese entonces es el cuarto sello. El quinto sello representa una especie de paréntesis en la cual aquellos que han sido perseguidos por el enemigo, ahora por la iglesia, claman al Señor y dicen, Señor, ¿hasta cuándo padeceremos? Y el Señor dice, no te preocupes, que ya es poco tiempo lo que queda.
Y entonces entramos al sexto sello, que está en el versículo 12 de Apocalipsis 6. Dice: y miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus frutos cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Ahora, dejémoslo allí. Noten ustedes qué interesante. El sexto sello comienza ¿con qué? Con un terremoto, dice la palabra. Terremoto grande. Y después del terremoto hay algo que sucede. Dice, el sol se puso como, dice allí, negro, como un saco de silicio. La luna roja como sangre, y las estrellas cayeron del cielo. Vamos a Mateo 24. Porque recuerden lo siguiente, nosotros estamos estudiando todo esto dentro del contexto del sermón del Monte de los Olivos, que es la segunda venida de Cristo Jesús. Interesantemente, el libro de Apocalipsis es el sermón del Monte de los Olivos, pero más completo, porque presenta cosas que los evangelistas no presentaron. ¿Está bien? Vamos ahora a Mateo, al libro de San Mateo. Y vamos a leer en el libro de San Mateo, en el capítulo 24. San Mateo, capítulo 24. San Mateo, capítulo 24. Y vamos a leer versículo 29. San Mateo capítulo 24, versículo 29. Y enseguida, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. ¿Dónde vimos nosotros eso? En Apocalipsis. ¿Verdad? Que dice lo mismo. ¿Está bien? Vamos al libro de San Lucas. El libro de San Lucas, capítulo 21. San Lucas, capítulo 21, donde también se encuentra parte del mismo sermón del Monte de los Olivos. San Lucas, capítulo 21. Y vamos a leer versículos 25. San Lucas, capítulo 21, versículos 25 y 26. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas, secándose los hombres a causa del temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. ¿Dónde vimos nosotros eso? En Mateo. ¿Y dónde más? Y en Lucas. Ahora, es interesante que Apocalipsis, Mateo, Lucas y también Apocalipsis. Es interesante que Apocalipsis menciona el oscurecimiento del sol, menciona la caída de las estrellas y también que la luna se puso roja como sangre, ¿verdad? Pero hay algo que menciona Juan en Apocalipsis que no menciona Mateo ni tampoco menciona Lucas. ¿Ustedes notaron eso? ¿Lo notaron? Ustedes allí mirando el programa, ¿notaron eso? Los tres. También Marcos menciona. Marcos menciona el oscurecimiento del sol. De paso, el oscurecimiento del sol históricamente pasó el 19 de mayo de 1780. Y ese mismo día la luna se puso roja como sangre. Y la caída de las estrellas sucedió el 13 de noviembre de 1833. O sea, cuando Cristo menciona, oigan bien hermanos queridos y amigos, oigan bien, cuando Cristo menciona que las señales del tiempo del fin, Él entonces menciona esas señales, el oscurecimiento del sol,
la luna se puso roja como sangre y la caída de las estrellas. Menciona eso como parte, oigan bien, como parte de las señales del tiempo del fin. Y eso pasó en 1780, el oscurecimiento del sol y la luna. Y la otra profecía, la otra señal pasa en 1833, 13 de noviembre de 1833. Ahora, si eso era ya parte del tiempo del fin, eso quiere decir que el tiempo del fin había comenzado un poco antes. Tiempo del fin, ¿qué es eso? Oh, la Biblia menciona un tiempo del fin. Vamos al libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel. En el capítulo 12 del libro de Daniel. Daniel capítulo 12. Y vamos a leer en el versículo 4. Daniel 12:4. Tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta qué tiempo? ¿Hasta qué tiempo dice allí? Hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. Cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, que hay un periodo de tiempo en la palabra de Dios al cual se conoce como el tiempo del fin, en el cual la humanidad estaría viviendo los últimos años de su existencia. Nosotros no sabemos cuánto tiempo, porque Cristo no nos dijo cuánto tiempo. Tampoco sabemos cuándo va a terminar, porque eso va a terminar con la segunda venida de Cristo Jesús. Pero sí sabemos cuándo comenzó el tiempo del fin. Sí sabemos cuándo comenzó el tiempo del fin. Y ahí es donde nosotros, como estudiantes de la palabra, tenemos que prestar atención a lo que Cristo dijo, que volveremos allá ahorita, en un momentito. Tenemos que prestar suma atención, porque hace unos años ya que esta humanidad está viviendo en el tiempo del fin. Algunos piensan que fue 1844, pero claro, aunque 1844, 22 de octubre, representa una fecha muy importante para la humanidad, porque ese día comenzó la primera etapa del juicio final, que nosotros conocemos como juicio investigador. Y que sabemos la razón básica por la cual se comienza el juicio final en esa fecha, que comienza con aquellos que han confesado, han aceptado a Cristo alguna vez en su vida. ¿Está bien? Porque cuando usted llega al cielo, usted y yo lleguemos al cielo, nosotros ya habremos pasado por el juicio, y para eso es el juicio investigador. ¿Está bien? Comienza el 22 de octubre de 1844, pero ahí no comienza el tiempo del fin. El tiempo del fin comienza con el sexto sello, porque el oscurecimiento del sol en 1780, y Cristo dijo, Juan dijo que antes precisamente del oscurecimiento del sol iba a haber un acontecimiento primero. Otra vez Apocalipsis capítulo 6, vamos allá, para que leamos de nuevo el comienzo de ese sexto sello. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Apocalipsis 6, 12. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto. Ustedes ven, antes del oscurecimiento del sol, ¿qué hubo? Un gran terremoto. Mateo no lo dice, tampoco lo dice Marcos, Lucas tampoco lo dice, pero Juan en Apocalipsis lo dice. Recuerden que eso fue lo que Cristo le dijo a Juan, porque el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para que se la llevara a Juan, y Juan le escribiera a las iglesias a través del ángel. Y Cristo le dijo, mira, en el sexto sello, que comienza el tiempo del fin, habrá un gran terremoto. Y claro, no nos vamos a referir a lo grande de ese terremoto que conocemos como el terremoto de Lisboa, 1 de noviembre de 1755, no nos vamos a referir, pero la historia está allí. Si usted quiere, ahora que estamos en la época de
de las computadoras y el internet, métase al internet y ponga esa palabrita que dice terremoto de Lisboa. Y en español le van a decir todo lo que pasó en el terremoto de Lisboa. Y cómo se sintió desde Europa, toda África hasta América. Porque allí comenzaba el tiempo del fin. Y el Señor tenía que hacer un movimiento grande para que la gente entendiera que allí comenzaba el tiempo del fin. Yo creo que comenzó en 1755, ese 1 de noviembre, porque justamente después viene el oscurecimiento del sol, 1780, y el oscurecimiento de la luna también, y en 1833 entonces también viene y caen las estrellas. Entonces, mis amigos queridos y hermanos, lo que quiere decir que aunque nosotros no tenemos la fecha de cuándo termina el tiempo del fin, tenemos la fecha cuando comenzó. Lo que quiere decir, mis amigos, oigan bien, que nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. Y no solamente en el tiempo del fin, nosotros estamos viviendo en el tiempo del juicio final. El tiempo del juicio final, que conocemos como el tiempo del juicio investigador. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué Cristo en San Mateo? Vamos otra vez a San Mateo 24, que es el versículo central de nosotros hoy, Mateo 24, 44. ¿Por qué Cristo Jesús dijo? Oigan bien, Mateo 24, 44, otra dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Por qué lo dijo? Nosotros se supone que entendamos que estamos viviendo en los últimos días, que estamos viviendo en el tiempo del fin, que entendamos eso. Como estudiantes de la palabra de Dios. Miren, hay dos problemas que nublan el pensar en la segunda venida de Cristo. Nublan en nuestra mente el pensar en eso. El primer problema es los alcances del hombre por el hombre mismo. Conocemos a eso como tecnología, la tecnología. El hombre logra lo que quiere lograr. El hombre ha alcanzado prácticamente todo, ¿sí o no? El hombre ha ido al espacio, el hombre ahora está construyendo lugares para vivir allá en el espacio. Ahora, si usted solamente para ir al espacio, solamente tiene que buscarse 20 millones y pasarse 2 semanas allá como turista. Usted sabía eso, ¿verdad? Que hay ese programa, ¿no? Usted puede allá. Así que el hombre ha logrado lo que quiere. El hombre hace la vida, ¿no? En el sentido de reconstruye gente el hombre. Tanto así que antes, ¿verdad?, cuando se hizo el primer trasplante del corazón, la gente dijo, ¡qué cosa más grande! Pero el hombre ahora trasplanta todo. Bueno, claro, lo único que no puede trasplantar es la cabeza, ¿verdad? ¿Está bien? Los chinos intentaron eso hace un tiempo atrás, pero ahí se quedó. ¿Está bien? No se puede, ¿verdad? Pero el hombre, ¿verdad? Es más que trasplante. Existe lo que nosotros conocemos como el clonaje. Toman una celulita, una célula suya, ¿verdad?, de una parte y entonces la ponen a reproducir y de repente sale otro usted. O sea, el hombre ha logrado lo que quiere a través de la tecnología. Eso hace, de paso, ¿cuántos de ustedes tienen licencia de guiar? ¿Cuántos de ustedes tienen licencia de guiar? Tampoco. La licencia suya aparece un acápite, ¿verdad?, al final de su licencia que dice, yo dono mis órganos, ¿verdad que sí? Si tengo un accidente, aquí está, ¿verdad? Y usted firma ahí detrás, ¿verdad que sí? Sí, que cuando usted tiene un accidente, cuando vienen aquellos que saben cortar, ¿verdad que sí? Cortan, ¿verdad? Este ya donó, ¿verdad? Si usted tiene un accidente y está guiando, por lo menos levante un dedo y diga, yo estoy vivo todavía. ¿Está bien?
No, eso no es así que lo hacen, ¿verdad? Pero es porque, ¿verdad? Está eso, ¿verdad? Que, es más, está inclusive la venta, ¿verdad? Y compra de órganos para poder hacer que otra gente siga viviendo. Claro, la tecnología. Entonces la gente, a través de la tecnología, parece que se olvidan de Dios. Ellos logran todo lo que quieren. Otra situación es el secularismo. El secularismo está acabando también con el pensamiento de Dios. Nosotros sabemos eso. Promovido por el posmodernismo, que a su vez incluye el pluralismo, el relativismo, el racionalismo. Todo aquello saca al Señor de la mente y la gente simple y llanamente no piensa en la segunda venida de Cristo Jesús. Pero hay otro asunto más. Hay otro asunto más que nosotros tenemos que ponerle atención. Vamos ahora al libro de San Lucas otra vez, capítulo 17. San Lucas, capítulo 17. Vamos a San Lucas, capítulo 17. Y vamos a leer los versículos 26 al 30. San Lucas 17, 26 al 30. Allí dice lo siguiente: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Noten ustedes lo siguiente, ¿eh? Vamos entonces al versículo ahora 28 hasta el 30. Así también será como en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre y destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Él presenta dos situaciones, las cuales existieron muy apartes una de otras. Por ejemplo, la situación de Noé con el del diluvio pasó unos 1000 años antes que la situación de Lot, Sodoma y Gomorra. Sin embargo, el Señor Jesús dijo que para los últimos días se juntarían las dos condiciones: promiscuidad entre gente de sexo opuesto y promiscuidad entre gente del mismo sexo. O sea, habría esa situación tan seria. Pero ahora, cuando la gente habla de que, por ejemplo, alguien sale del closet y la gente lo que hace es que aplaude y se siente contento, la gente simple y llanamente no grita al hecho de que eso es cumplimiento de la segunda venida de Cristo Jesús, de los tiempos cercanos a la segunda venida de Cristo Jesús. Pero Cristo dijo algo, que en vez de la gente darle importancia a esa situación en relación con el fin del mundo, la gente seguía comprando, vendiendo, edificando, haciendo planes, como si este mundo va a durar así para siempre. En otras palabras, hay una palabra que Cristo no dijo, pero que Él implicó: indiferencia. Indiferencia. No me importa lo que pase. Lo que a mí me importa es que yo trato de tener lo que pueda tener. ¿Cuál es el mayor problema que tiene esta nación, que tiene el mundo? Si usted le preguntara, y si yo le preguntara a usted, hiciera una encuesta, yo estoy seguro que el 98% de ustedes dijeran que el problema es de la economía.
Yo hice una encuesta, así, una pregunta a un grupo de hermanos una vez. ¿Cuál es el mayor problema? La economía, me dijo pastor, la economía. ¿Y usted quiere que la economía se arregle? Sí, queremos que la economía se arregle. ¿Y por qué usted quiere que la economía se arregle? No, usted sabe, porque así yo puedo vivir mejor, así puedo ahorrar, así puedo guardarle para mis hijos, así puedo hacer planes para el retiro. La misma situación. A la gente no le importaba lo que estaba pasando en tiempo de Noé. Y cuando Noé decía, venía un diluvio, este mundo se acaba, la gente se burlaba, la gente seguía comprando, vendiendo, haciendo, edificando. Cuando a la situación de Lot, la gente no le importaba. Cristo dijo, habrá la misma indiferencia, posiblemente peor, cuando la segunda venida esté cerca. Por eso fue que Él nos dijo a nosotros, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y nos lo dijo como una advertencia para que nuestro pensamiento, ¿verdad? Aunque estamos en este mundo viviendo en él y no podemos salir de él hasta que Cristo no venga y nos lleve, pero que nuestro pensamiento siempre esté enfocado en nosotros entender que la segunda venida de Cristo está cerca. Yo quiero que analicemos lo siguiente. Miren, vamos otra vez a San Lucas 21. Vamos otra vez a San Lucas 21. San Lucas 21. Vamos otra vez allí. San Lucas 21. Yo quiero que ustedes noten algo. Vamos a leer otra vez versículo 26 y entonces el versículo 27. Dice, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Vamos ahora al libro de San Mateo. Vamos a San Mateo, buscar rápidamente el libro de San Mateo. Y vamos a leer otra vez capítulo 24. San Mateo 24. Y vamos entonces a leer versículos 29 y 30. Y enseguida, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran potestad y gloria. Hay dos asuntos en común que nosotros podemos ver. Dice Lucas, ¿verdad? Después que caen las estrellas, el sol se oscurece, la luna, las estrellas caen, termina, dice, la aflicción y entonces inmediatamente viene Cristo. Mateo dice lo mismo, ¿verdad? La aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y entonces viene Cristo. Parece que en los planes de Dios, el tiempo entre el cumplimiento de esas profecías y la segunda venida de Cristo es un tiempo corto. Para nosotros puede parecer largo, pero Dios no está limitado con el tiempo como nosotros. Y Dios no cuenta el tiempo como lo contamos nosotros, porque Él es eterno y nosotros pasajeros. Y si para Él es corto, imagínese usted entonces para nosotros. ¿Está bien? Vamos a leer el versículo original, Mateo 24, 44. Mateo 24, 44. Y ahora vamos a leer la primera parte. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Estad como apercibidos. Vivamos la vida como estudiantes de la Biblia, pensando en que Cristo viene pronto. Que todo lo que hagamos sea pensando en que este mundo se acaba. ¿Quieres hacerlo tú de esa manera? ¿Tú quieres hacerlo de esa manera también? Pensar que el Señor viene pronto. Pensar, vivir pensando en esto. ¿Queremos hacerlo así? ¿Cuántos queremos? Vamos a ponernos en pie y vamos a tener una oración. Padre amado, agradecemos porque en tu palabra encontramos la amonestación para pensar en tu segunda venida. Sabemos, Señor, que tú vienes pronto. Ayúdanos a vivir pensando en ello y estar apercibidos. En nombre de Jesús. Amén.